Así mejor, con el micro. Vale. Bueno, gracias por venir, como estamos en familia, creo que lo van a grabar y demás. Pues os voy a presentar lo que es una novela, la última que he hecho, que es Premio Internacional Ciudad de Ceuta. Y os voy a poner unas imágenes, os voy contando anécdotas, curiosidades al respecto. Vamos a ver si esto pasa y conseguimos que se vea. Estamos con música, ¿no? Una de las características que tiene esta novela es que tiene fondo musical. Una característica que tiene esta novela es que tiene fondo musical. Tiene fondo de piano y sobre todo Bach. Hemos escuchado el concierto para cuatro pianos de Bach. Opus 1065. Pues, como os digo, fue Premio Internacional de Novela Ciudad de Ceuta, fuimos a recoger el premio allí y demás. Mirad, un autor, un escritor que admiro es Manuel Rivas. Manuel Rivas dijo que él escribía, entre otras cosas, porque, como decía el Talmud, Dios creó al ser humano para escucharle contar historias. Y compartirlas es una forma de estar en el mundo que define la verdadera cultura. Yo apruebo esto totalmente. Como Dios creó al ser humano para escucharle contar historias, yo, igual que cualquier escritor, nos gusta contar historias. Lo que quiero es venir aquí a contaros una historia. Una historia que tiene que ver con la novela, pero que no es en sí la novela. Como curiosidad, ahí está Manuel Rivas y en la parte de vuestra izquierda, veis, ahí estoy en un acto hace tiempo en Santiago de Compostela con Manuel Rivas y yo hablando. Mirad, es mi octavo libro. Estos son los que, como veis, no tengo presentador y me voy a presentar yo. En primer lugar, agradecer a la biblioteca por, como siempre, su gentileza, su acogida y disculpar al editor de Aban, el editorial Aban de Madrid, que no ha podido venir. Como siempre andan los editores muy liados y sabemos que no puede estar en todas partes donde se les requiere. Pero bueno, estos son mis obras hasta ahora. Son un libro de relatos con varios premios, dos de poesía, uno de ellos lo saqué este año, tres novelas y dos de psicología. Esta es mi tercera novela y que ya os digo que ha recibido el Premio Internacional Ciudad de Ceuta. Esto en este año saqué dos, o sea, se solapó porque yo tenía previsto Los espejos desdoblados, un libro de poesía sobre el mundo del arte, que estuve aquí presentándolo hace, no sé si fueron 4 meses o algo así. Por tanto, es la segunda vez que vengo a presentar aquí un libro y esos son los dos que he sacado este año. Y luego está Musa. Vamos a ver, os voy a contar una cosa y que viene muy a cuento de lo que está pasando en Valencia. La semana pasada se publicó este libro, Los cuentos de la desolación, historias de la España olvidada. Y es un libro de relatos con 23 relatos en los cuales tengo yo un libro. Me invitaron un grupo de gente que tuvieron la iniciativa de hacer un libro de relatos sobre la España olvidada, promovidos de Ciudad Real, y patrocinado por las Cortes de Castilla-La Mancha. Hay 23 autores de Castilla, León y Castilla-La Mancha. Yo soy el único de Toledo, o sea, yo represento en este libro de Toledo. Acaba de salir y lo podéis pedir ya en hoja blanca porque el libro está ya a la venta. Por eso digo que voy haciendo con este 3 en muy poco tiempo. Mirad, es noticias que salieron cuando recibí el premio, sobre todo la agencia EFE en Ceuta y en otros lados, pero a mí me gustó justo lo que publicaba La Tribuna haciéndose eco de lo que había en las redes sociales, que decía algo así como: su musa da a Galindo el premio Ciudad de Ceuta. Y si me acerco un poco más, dice: el psicólogo afincado en Covisa, por donde soy de la zona, logra con este galardón su tercer premio literario internacional, el primero en el género de novela, con un atractivo texto sobre la inspiración y la creatividad. Y destaca en el medio que dice: en la novela Galindo reflexiona sobre el proceso creativo y sus obstáculos. No os asustéis, que eso que dice que reflexiona no es que sea un ensayo ni sea un rollo, sino que es un thriller, es una novela narrativa que se lee con mucha fluidez y que hay una historia de las que a ver qué va a pasar hasta que llegas al final. Mirad, el Premio Internacional de Ceuta había dos, una categoría de novela y otra categoría que era de poesía. Este es Francisco Beltrán, que ganó en la categoría de poesía. Es un poeta granadino,
como Lorca, y curiosamente muy implicado en actividades culturales relacionadas con Lorca. Hicimos buena amistad con la otra pareja, con mi mujer y yo, con su mujer y él. Y ahí estamos presentándola. No sé si veis la cara que yo tengo ahí en esa, que tengo una cara un poco torcida. Os voy a contar la historia. Y ahí es donde está lo que le podría llamar la maldición de la musa. Porque yo creo que de alguna forma la musa no le ha hecho ninguna gracia que cuente sus intimidades, así que se está vengando. Mirad, ese día en Ceuta, en la hora de comer, me puse enfermo, pero enfermo vomitando y vomitando y vomitando. Me tuve que ir al hotel y media hora antes del acto yo estaba metido en la cama. Después de haber vomitado todo lo vomitable, salí como pude, rezando como una babosa, me metí en la ducha y pude llegar a la feria del libro, muy similar a la de Toledo, con casetas hacia alrededor, y menos mal que el hotel lo había cogido a 100 metros, y no hubiera llegado. La sorpresa cuando llego allí es que me dice el editor: Enrique, tenemos un problema. Houston, le faltó decir. ¿Cómo? Tus libros no han llegado. ¿Cómo que no han llegado? No sabemos por qué, pero no hay. Estaba en la caseta llena de libros. Os digo, vamos a ver dónde tengo por aquí una foto. Mirad, ahí está la caseta, Van Editorial. Paradójicamente ponen en la otra caseta Palabras de Vida. Digo, sí, mucho cachondeíto. Mis libros no estaban. Llega una periodista y dice: ¿le puedo hacer una foto con su libro? Digo, no, imposible. No ha llegado el libro. Luego investigaron y descubrieron que la imprenta los había mandado por error a otra editorial. Por tanto, me vine. Y una semana entera que duraba la feria, pues este libro, que hubiera sido el superventas de ahí, pues no se vendió nada. A cambio fue un buen viaje. Esa noche cenamos con esta pareja. Yo no pude cenar nada porque me levanté a medias sin tomar nada, a vomitar, porque al día siguiente cogía el coche, el ferry y el coche para volver a Toledo y descansar un día porque me iba a Roma. O sea, una auténtica aventura. Mirad, una cosa que se pregunta la gente: ¿de dónde vienen las ideas creativas? Porque hay una tendencia popular que se piensa la gente que son las musas. Tú te viene una idea a la cabeza, te pones a escribir como loco y una novela. Y que la gente que escribe coge un libro porque tiene ya una idea y sale como lo ha publicado. No. La realidad es que lleva mucho trabajo. Justo cuando una novela, y aquí tenemos a algunos escritores que lo pueden decir muy bien, cuando una novela parece que se ha escrito sola, cuando fluye, cuando está totalmente perfecta, es porque lleva muchísimo trabajo detrás. Pero no son las musas las que están detrás. Ya dijo Picasso aquello de que las musas te pillen trabajando. Entonces, de alguna forma, en el libro sí que tiene que ver sobre el proceso creativo, porque os cuento. Un escritor nace o se hace, primero. No es cierto que, bueno, eso es para los que saben escribir, eso es para gente que tiene ideas. No. Tienes que tener ideas, pero te tienes que entrenar, tienes que aprender. De hecho, gracias a Maite Stein, me metí en un curso 3 años de novela, una especie de máster de novela. Decía, yo soy psicólogo, me decían: ¿por qué no haces un máster? ¿Para qué? ¿Para equipararme a psicólogo clínico? Pero si yo estoy dando formación sobre eso. Digo, pues es que no lo necesito. Digo, me voy a gastar el dinero, pero no hacer un máster de novela. Y me decían: ¿pero dónde vas? Si tú tienes ya premios. Digo, ya, pero nunca estás en tu uno de seguir aprendiendo. Entonces, aprende. Imaginaos, por ejemplo, a Nadal o a Alcaraz, mejor dicho, ahora. Sabe jugar muy bien el tenis, pero si no entrena y no hubiera aprendido técnica, no vale simplemente con que tener mucha fuerza en las piernas y pegar unos raquetazos de miedo, sino que necesitas técnica. Pues en literatura pasa exactamente lo mismo. No es inspiración, sino que es trabajo. Ahora, ¿son las musas? No. Hay un dicho que dice que el primer verso o la primera frase te la dan los dioses, te la dan las musas. Y puede haber algo de verdad, pero como no pases del trabajo, de la primera frase al trabajo, no vas a conseguir nada. Por tanto, lleva trabajo. Pero ¿qué ocurre? La tendencia es a que son las ideas, la inspiración, las musas, donde vienen las historias de qué pasaría si. Yo me digo, ¿qué pasaría si? Y podéis imaginar cualquier película o libro que habéis leído. ¿Qué pasaría si un extraterrestre llega a la Tierra de pronto y quiere volver a su planeta y se hace amigo del niño? ET. ¿Qué pasaría si alguien se despierta un día convertido en escarabajo? Metamorfosis de Kafka. ¿Qué pasaría si el día que lo iban a matar Santiago Serón se levantó a las 5:30 de la mañana para ir a recibir el barco donde iba a llegar el obispo? Crónica de una muerte denunciada. Entonces todo empieza con un pasaría sí. Yo les voy a contar cómo nace esta novela, que es muy curiosa.
Porque es que todo lo que ha rodeado Musa es realmente un poco de la segunda parte, que puede que aparezcan cosas que os voy a contar en la segunda parte. Yo tengo dos grupos literarios. Uno de ellos tengo aquí a dos miembros, a Maite y a Conso. El grupo literario Rendajos, aquí en Toledo, que hemos trabajado, nos vemos de vez en cuando, comemos, nos pasamos ideas, cosas y demás. Y otro que se llama EBU. EBU nació de aquel curso que hice online de 3 años de novela, y uno de los compañeros resulta que ahora mismo es el primer secretario de la embajada en Pekín de China. Estaba escribiendo una novela que transcurría en Guinea Ecuatorial, porque él era el embajador de Guinea Ecuatorial. Y allí había una especie de demonios, de duendes, que de una etnia, de la etnia Fang, que mucho se relacionó con la brujería que le llamaban ebus. Eso, cuando dijimos de formar un grupo más estable y lo típico que hace todo el mundo, un grupo de WhatsApp, dijimos, ¿cómo le llamamos? Entonces me ocurrió la idea, oye, pues vamos a llamarle grupo EBU. Entonces el EBU está ahí de alguna forma con sus maldiciones y con sus historias un poco detrás en el origen de esta novela. Vale, pues lo que hacíamos entre nosotros era nos pasábamos cada 15 días a corregir unas cuantas páginas y cuando teníamos una novela la sinopsis para ver qué nos parecía. Pues yo estaba haciendo una novela sobre otra cosa, que tenía que ver un poco con los héroes anónimos, un tema que me ha gustado mucho y me ha interesado. Y estos días lo estamos viendo tanto en Valencia. Esos héroes anónimos que siempre me han resultado súper atractivos y no me quedaré sin escribir una novela sobre alguno de ellos. Bueno, pues yo me quedé bloqueado, como le pasa a cualquier escritor. Llega un momento en que no sabe seguir. Que dice, no, la idea no me convence, las sinopsis que le pasaba a mis compañeros decían que vale, pero sí, pero no, pero es que no sé cómo seguir, y yo caigo en el típico bloqueo del escritor. Entonces, ¿qué hago? Entonces me acordé de una anécdota que había de un escritor en una ocasión que le dijeron que de dónde sacaba las ideas. Y él, un poco de cachondeo, dijo, las ideas, eso es muy fácil. Yo estoy escrito en una aplicación en Internet que cada semana me mandan 2 o 3 ideas. El caso es que esto que era una broma, le llamaba a todo el mundo, ¿dónde está esa aplicación? ¿Dónde viene esa aplicación? Como si las historias te las dieran ya hechas. Las historias tienen que ser propias de uno mismo a la hora de crear. Entonces se me ocurrió, bueno, pues las historias de las musas, hay que buscar las musas. ¿Dónde está todo en un día? Responderme, ¿dónde está todo? En la web, en Internet. Entonces se me ocurrió la siguiente idea, ¿también las musas están en Internet? Y entonces partimos de, ¿qué pasaría si este escritor que se queda bloqueado y que no sabe qué hacer, busca inspiración en Internet y le aparece una musa, una tía que dice que es musa profesional, que dice que a cambio de dinero le va a inspirar una historia? Y queda con él en una cita a ciegas en un hotel. Chan, 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 chan. Ya tiene algún interés, ¿no? Estamos hablando de la época actual, nada de las musas por ahí. Bueno, pues como decíamos que se pensaba antiguamente, la primera novela que existe en la historia se le atribuye a Homero, que es la Ilíada. La Ilíada comienza así, con una creencia que había siempre de que los textos los inspiran los dioses, o las diosas, las musas en este caso. Y la Ilíada comienza con esta frase: canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles. Entonces canta, pero eso se ha trascendido porque hemos visto, por ejemplo, que el Corán se lo dictó, todo el mundo lo sabe, se lo dictó Alá a Mahoma. Incluso en el mundo judío se piensa que algunos textos han sido inspirados directamente o dictados por el Espíritu Santo. Y así tenemos muchas cosas, porque esa idea trasciende a lo largo de la historia, lo de las que las musas son las que inspiran. Pero tampoco tiene que ver esto con la novela sobre las musas históricas y las de tipo griego, porque mirad, ahí tenemos las musas que están cantando, están muy relacionados con el tema de la música, de la literatura y demás. Y tradicionalmente estas musas, pues, que habitaban el Parnaso. En el Parnaso este cuadro sí que aparece como decoración del hotel donde se produce la primera cita, esta que aparece en el libro. En el Parnaso de Rafael Sanzio. Más este año tuve la suerte de estar ante la tumba de Rafael en Roma, lo cual es un lujazo. Bueno, pues este es el famoso cuadro de Rafael sobre las musas, con Zeus en el centro tocando, no sabemos, un violín, un algo de cuerda, ¿no? Pues las musas son 9, según los griegos, y entonces tienen sus nombres: Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpómene, Polinia, Talía,
Terpsícore. Una es la musa de la belleza, el otro la musa que representa la historia, ¿no? La musa de Antonio, que está aquí Antonio Casado, gran historiador. Erato, la música de la poesía lírica. La musa de la música, Euterpe, la musa de la música, que ahí viene. Y los museos, ¿sabéis que la palabra museo viene del lugar donde están las musas? Museo, fijaros lo importante, la trascendencia que tiene. La musa de la danza, Terpsícore. Pero a mí me gustaba Urania, porque Urania, mi protagonista, la musa, se llama Urana. O se hace llamar Urana. Y Urana es la musa de las ciencias exactas importante, de la astronomía. La astronomía, porque entre otras cosas, una característica que tiene es que lleva tatuado un planeta en el pecho. Ya empezamos a hablar de cosas más interesantes, ¿no? Que pican la curiosidad. Bueno, mira del tema. Cuando se habla de tema en una novela, eso hablan los escritores, no es decir, bueno, va uno, entonces ataca un banco y entonces lo detienen. No, eso no es el tema, eso es la trama. La historia que se cuenta es la trama. El tema es aquello que quitado toda la morralla y toda la historia queda, que puede ser la amistad, el amor, recuperar el amor, no sé, la superación de las cosas perdidas, la trascendencia al más allá. Es algo que trasciende mucho más. Y en este caso el tema principal es la búsqueda de la inspiración y la creatividad. De hecho, el protagonista se llama Darian, busca inspiración, busca una historia ante un bloqueo. Él es guionista de series de televisión. Entonces, los guiones tienen mucho que ver. Y hay otros temas secundarios como son la amistad, la paternidad y el recuperar el amor. Como veis, tiene un interés más allá de una mera historia, ¿vale? En clave de thriller. ¿Sabéis la diferencia que hay entre una novela policíaca negra o thriller? Pues muy sencillo. La novela policíaca, el asesino es el mayordomo. Novela negra, el detective le pega el whisky. Thriller, todos corren. Esta va de todos corren. Todos corren. Bueno, esa es un poco la diferencia. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver la trama. Y la trama no voy a desvelar nada porque está desvelada en la portada, o sea, la contraportada del libro. Y ahí la pongo, pero os la voy a leer y así os enteréis de qué va la novela por si acaso alguien la quiere leer, ¿eh? Darian, guionista de series televisivas de presupuesto limitado, de esos de la risa enlatada que dice, hola, ¿qué tal? Ja, ja, ja. Pues anda que tú, jo, 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 jo. Que me pone negro como en Big Bang Theory. No digo que no sea mala, pero me pone negro la risa enlatada. Se aventura en Internet en busca de inspiración y halla a Urana, una enigmática musa profesional. Concertan una cita a ciegas que desemboca en despertar bajo efectos de la sumisión química con un cuadro de Mar Rocco desaparecido en el hotel. El arte también aparece en la novela, como veis. Obligado a enfrentar las consecuencias, Darian debe reconectar con su hija Geno, una pianista resentida por lo que percibe como una imprudencia paterna. Inmerso en un torbellino de emociones, su búsqueda por respuestas lo sumerge en una compleja relación de amor y odio con Urana, quien se jacta de haber sido tanto musa como amante de Víctor Hugo. En este inquietante guión, donde música, arte y erotismo se entrelazan, surge una pregunta persistente. ¿Son las musas reales o meras impostoras? Una exploración de los límites de la inspiración y la ilusión. Si con esto no os atrae la idea de leerlo, no lo pensáis, yo tomo agua. Luego hay una serie de elementos que, como es urdimbre, se van entremezclando para dar un interés a la novela. Y uno de ellos es el arte. Aparecen cuadros, aparece Mar Rocco, pero aparecen cuadros de un escritor. ¿Sabéis vosotros que Víctor Hugo pintaba? Pues pintaba. La belladona es una planta, un producto que se utiliza en medicina en temas de tipo oftalmológico y también Parkinson y otras cosas, pero también tiene otros nombres que es escopolamina, burundanga, conocida también como sumisión química. Entonces eso aparece de alguna forma y en este caso no es el hombre en sentido machista que la emplea, sino aquí es la mujer. Pues os digo que no se caen tópicos. Y luego
una cosa importante que aparece es esto. Escuchar. La chacona Barbosini. La hizo Bach para su mujer cuando falleció. Y creo que vale un poco como recuerdo a lo de la Dana, como un pequeño homenaje a lo que está pasando ahí. La versión de Beatriz Beirut es cogida aquí. Lo ideal si hubiera sido una presentación con una pianista, sobre todo una chica joven, que hubiera hecho de eso. Pero a partir de ahí, esta podría ser perfectamente uno de los personajes de la novela, la hija de Darian. Otro elemento, bueno, ya sabéis, la música va a aparecer muchas veces como banda sonora en la película, sobre todo piano y Bach. Son los dos elementos que van a aparecer musicales. La fotografía tiene una parte importante, tan importante como que es la portada del libro. La portada del libro, la primera idea que yo pensé, y así se lo dije a editorial, fue que apareciese un piano. No me gustaban los fondos que aparecían, lo que entonces la terminé haciendo yo con inteligencia artificial, y me pareció muy bonito esa idea de la reina negra ahí en el medio. Pero bueno, el ajedrez vais a ver que juega una parte importante, que un amigo tiene que ser ajedrecista y demás. Y en alguna escena de erotismo importante aparece el ajedrez, curiosamente mezclando erotismo y un ajedrez en un maridaje muy curioso que creo que está, por lo que me dicen los críticos, está muy logrado. Guión de cine. El protagonista es un guionista. Admira a ¿cómo se llama? María Brandauer en la película Mephisto, y está haciendo un guión de televisión, pero que en la crisis, en el bloqueo del escritor, y quiere escribir una novela o un guión serio, importante. ¿Qué ocurre? Que el guión tiene unas características muy curiosas, que tiene su propia forma de escribir y demás. Por poner alguna, vamos a ver, lo que va en guión tiene que ser en letra Courier Drag. Pues la editorial, como cada editorial tiene registrada su propio tipo de letra, se negaba a utilizar ese tipo de letra. Entonces, a mí me propusieron utilizar la que ellos tenían, pero más pequeña y más distanciada. De tal forma que hay ciertos pensamientos del protagonista que aparecen en forma de guión. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué es forma de guión? Y para entenderlos mejor os cuento esto. Mirad, cuando uno escena en un guión, pueden aparecer cosas como fondo de negro, abre de blanco, secuencias, cuando aparecen varias imágenes que se van solapando unas a otras, pues es una serie de secuencias. Pero curiosamente cada escena se enmarca con eso. ¿Veis ahí que pone ahí arriba? Esto es real, aparece en el libro, está. Inc, cocina, día. Siempre aparece in, es interior o exterior. Segundo, el lugar donde transcurre y si es día o noche. Todos los escenarios comienzan así. A continuación, como si fuera de teatro, te viene quién dice qué dice. Y si va entre paréntesis, la acción. Entonces, mirad, esto aparece en un momento dado en la novela. Urana, café, por favor. Darian, y los sueños. Apareces así, de repente, entrando en mi casa con una llave robada y me pides café. Sal de mi vida. Urana comienza a desnudarse, se acerca en ropa interior rosa a Darian y le quita la taza de las manos. ¿A qué es sugerente? Son los pensamientos de él, en fin. Poco decir, si aquí estuviéramos ahora mismo y tuviera que hacer el guión de esta escena que estamos viviendo en este momento, tendría que poner de interior, salón de actos, biblioteca, noche. Enrique, proyecta diapositivas mientras explica el guión de Musa. Debajo, esta es una muestra de cómo se escribe un guión de cine. Así que lo digo, esto es una muestra de cómo se escribe un guión de cine. Y así cumplimos con. Es curioso que en guión cada página equivale a un minuto de cine, de tal forma que una película que dure 90 minutos, lo normal es que tenga 90 folios. Por curiosidades. Otra curiosidad es que la novela ha terminado en las manos de la madre del productor de Amenábar y se lo han pasado a Amenábar. Así que estamos esperando noticias que no serán, pero por si acaso.
Vale, la escaleta. Mirad, la gente piensa que solo se puede escribir y se puede escribir de carrerilla y ya, llega al final. No. Una novela se madura durante mucho tiempo y se van haciendo esquemas y pensando los personajes y la trama, y cuando ya se sabe el final es cuando se comienza a escribir, y no antes. Y se hace antes una escaleta, una especie de guión, el guión que se llama escaleta, y mirad, donde puede ser más grande o más pequeño, puede ser simplemente los capítulos que va a pasar, o puede ser escena a escena. Escena a escena, cada vez que entran los personajes cambia de escena, igual que en teatro. Pues mirad, la escaleta la busqué que había sobre Urana antes de escribirla. Y este es el ejemplo real de la escaleta. Lo leo porque estáis lejos. Capítulo 1. Darían en casa ante el ordenador. No consigue avanzar en la escaleta en la primera página. Piensa que le faltan musas, como en la antigüedad. Breve reflexión sobre lo que son y que solían aportar en la primera frase. Busca en internet palabras como inspiración, cómo atraer las musas, ideas para guión, historias libres de derechos, etc. Está cansado de los guiones tópicos de TV de risa enlatada en los que participa. Le aportan poco dinero y satisfacción y quiere romper presentando a la productora un guión para largometraje. Llama a su hija violinista. Fijaros, en la escaleta ponía violinista, luego es pianista. Cómo luego se producen cambios, pero la escaleta venía como violinista y luego fue pianista. Trabaja en la Orquesta Sinfónica de Madrid. No, aquí aspiraba y hacía posiciones para entrar en la Orquesta Sinfónica, la joven Orquesta Sinfónica de Madrid. Esta le pregunta que por qué no vuelve con su madre y no quiere hablar de cómo le va en la orquesta. Él se siente solo y deprimido. En un anuncio se ofrece música para inspirar a escritores y artistas. Tras dudar, termina llamando al número que pone. Capítulo 2. Es un ejemplo de cómo la escaleta. Y a partir de ahí, y cuando ya están hechos otros capítulos y sabes cómo ha terminado la historia, entonces empiezas a escribir. Y luego cambiarán cosas. Es como quien pone. No se pone alguien a hacer una casa llevando los albañiles y empiezan a tirar ladrillos, sino que tienen que diseñar planos y todo lo que hay. Luego habrá cambios, se moverá un tabique, o habrá 3 ventanas en vez de 2, o será de color verde, o se cambia el tipo de ladrillo. Pero eso va sobre la marcha. Es el proceso creativo que hay. Por eso digo que es una forma de cómo se trabaja. Uno de los elementos que hay es el erotismo, importante en la novela, y estas dos fueron las 2 portadas que propuso la editorial. La editorial, siempre hay un toma daca con la editorial sobre qué va a hacer, y entonces ellos propusieron estas 2 ideas. Y no me convencían. Aparte de que en los tiempos que vivimos, Facebook e Instagram la pueden censurar. Digo, pues nada, la cambiamos y yo me puse a trabajar con ella. Víctor Hugo, como digo, fue un escritor, el autor de Los Miserables, pero también pintaba. Curiosamente, podéis buscar y en internet se vienen algunas de sus obras. Entonces, bueno, esta Juliette Drouet fue la amante de Víctor Hugo, amante y musa en Víctor Hugo, y de ella no voy a hablar, ya la encontraréis por ahí, si es que aparece por el libro. Pero Víctor Hugo, aquí hay 2 cuadros suyos. Mirad, son una especie de acuarelas tintas del tipo romántico, que a veces recuerdan a Turner, de tipo dramático, en la época que vivía, o sea, y demás. Y este es un cuadro real, se titula Planeta, de Víctor Hugo. Y este sí que tiene que ver algo en la novela, este cuadro. Continúo. Y no continúo, yo creo que ya hemos llegado. Así que yo por mi parte, daros las gracias y a partir de ahí quiero que hablemos, que me preguntéis lo que queráis, o lo que opinéis sobre que sea sobre las musas, si tenéis musas, si no tenéis. Yo me he traído la mía, que estáis sentada, también bajo con una camiseta como esta, o sea, mi mujer. Y ahí tenéis mi correo, galindo.e@gmail.com, por si algo queréis hacerme alguna pregunta. Los libros están ahí, gentileza de hoja blanca, que le agradezco que haya venido aquí y sigue teniendo ejemplares. La edición se ha acabado, quedan estos ejemplares, pero van a traer unos días, o sea que sigue adelante. Vale, pues muchas gracias y vuestro turno. Preguntas, opiniones, chistes, chascarrillos, anécdotas, lo que queráis. Lo incluyentes de ayer. No, lo incluí antes de ayer. Ni siquiera en la otra presentación que hice antes ha venido.
No, es un poco como el estilo como trabajas tú, por eso todo lo que viene en el capítulo luego lo desarrollas. En la novela, en otras novelas anteriores sí que desarrollaba escena a escena, pero... ¿eh? Y hay una forma de contar y también una idea que no te he visto en otras novelas. Es decir, parece que has dado un paso más y has roto moldes, ¿no? Ya me lo dijo cuando lo leas. La gente que lo ha leído, que ha leído otras mías, ha quedado muy sorprendidos, tanto con el registro y todo. Yo le tengo mucho cariño a esta novela. Para mí es un paso de madurez importante en la literatura. Y entonces, de hecho, os puedo contar una anécdota. Lo típico, se mandan unas formas de publicar, aparte de mandar editores, es mandarlo a premios. Entonces, en dos ocasiones se pusieron en contacto dos editoriales conmigo para publicarla. Y me pedían coedición. Y les dije a los dos lo mismo. Sabéis que la novela es buena. Digo, o sea, o me la publicas en plan tradicional, con sus beneficios, sus tal, tal, tal. Digo, y si no, se merece un buen premio o ser publicada bien. Al final que hay un premio. A mí lo de la coedición me parece horroroso, horroroso, sobre todo con los escritores. Hay muchos que sí que les gusta porque controlan, porque desde mi punto de vista creen que teniendo la propiedad del 100% del libro ven más beneficios, pero yo creo que no. Yo creo que cuando un editor pone pasta, se encarga de que se venda para. Exactamente. Ayer ha proliferado mucho un negocio dentro de ciertos gente que se constituye como editores o incluso impresores de autoedición o coedición. Sencillamente la autoedición es tú pagas por ella, pues lo puedes llevar a una imprenta, te lo imprimen, pero no te lo van a corregir. De hecho, cada vez que me llega alguien con algún libro de autoedición, lo primero que miro, le faltan puntos finales, la palabra guión, por ejemplo, la llevan acentuada, cosa que no lleva acento, faltas de ortografía sin corregir, fallos tan minuciosos aparentemente como que la interrogación o la interjección ya llevan el punto de serie, no hay que añadirlo, y otro tipo de fallos van sin corregir. La coedición, tú pones dinero, lo pagamos a medias porque miras qué tal, pues es muy buena, entonces, además a mí me llama buena, es muy buena la novela, y entonces les hago alguna pregunta trampa. ¿Qué es lo más que te ha gustado? Alguna pregunta para que y contestan con vaguedades, porque lo único que quieren es negocio, vivir del autor. Vamos a ver, el librero tiene que vivir de vender los libros, el escritor de escribirlos, el editor de editarla. Si tú te lo autoeditas o lo coeditas, implica que un editor no ha sido capaz de jugarse sus cuartos para, para llevar a tu novela adelante. Por tanto, es que no cree en ella. Si no cree en ella y no se va a vender, pero ¿qué ocurre? Mucha gente que llega, por lo menos consigue, sobre todo para gente que empieza, y dice, bueno, saco unos pocos ejemplares, me los pago yo, y por lo menos de cara a los amigos y a la familia, pues quedo como bien, como un escritor, ya voy a ganar el Nobel, de aquí al Cervantes es un paso, y cosas así. ¿Qué satisface? El ego, y cumple su función, pero para los que llevamos ya tiempo escribiendo, pues no. Si una novela es buena, llegará a premio y si no, algún editor dirá, apuesto por ella. Y luego se queda en el cajón. A veces, ¿por qué me decían, por qué se agota tan pronto? Yo antes hacían tiradas de 500 ejemplares, pero ¿y si no se venden? Entonces el editor a lo mejor dice, pues mira, vamos a tirar 200, si se venden sacamos otros más. Pero porque van ellos con paso en firme porque se juegan su dinero, ¿eh? Que sacar un libro cuesta bastante. Y luego los beneficios, el autor se lleva un 10%. El 10% con suerte, sí. A mí todos el 10%. En algunos casos, como me pasó en uno de los últimos que hice psicología, fue del grupo Anayag y a la entrega del libro 2.000 euros ya como anticipo de derechos de autor. Pero eso es más raro. Luego, luego es el 30% de la librería, el 30% del distribuidor y el resto para hacer el libro y para el editor. Es un poco... 55 el distribuidor. Ya, claro, va incluido, va incluido.
Claro, no, yo siempre voy eso al 10% en un caso he dicho, vale, doy por perdido algunos, pero o a cambio de ejemplares, como puede ser, vale, pues me das por beneficio, me lo das en ejemplares, porque siempre gusta tener para tal. Pero sí es un mundo muy curioso. eh, para todos los miembros. Y además a mí me ha pasado de que de pronto me han llegado un libro comprado en Amazon de los míos y los libros míos están muy bien editados normalmente con sus solapas, con el currículum ahí, con buen papel y de pronto en Amazon sin solapas, con papel de mala calidad dice, pero bueno, esto es porque lo imprimen ellos. En algunos casos, por eso me ha pasado todo ahí por ahí el mundo. Pero es verdad que mucha gente juega a la autoedición, sobre todo gente que comienza. Bueno, pues no podemos salir porque nosotros también no publican. Si el libro es bueno, te lo van a publicar. Ahora, te lo mandas a uno y me han rechazado, no valgo para nada y voy con mi calimero con el huevo a cuestas. No. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hay que mandarlo a 20 editores. Oye, he sabido en la historia que 100 años de soledad lo rechazaron no sé cuántos editores, pero muchísimos hasta que uno apostó por él. O sea, pues alguna llegará que de pronto crea en ti y se quiera jugar los cuartos, ¿no? Y que no está mal que nos digan que no. Lo de publicar, a mí lo que ocurre es que se publica todo, hay una cantidad de publicaciones diarias, pero muchas son tiradas tan pequeñas que se venden con los cuatro amigos y coges cosas que dices, pero bueno, ¿cómo alguien puede publicar esto? No lo publicara una imprenta, o sea, impresión, que son editoriales que te ponen el sello, a cambio te diseñas la portada y te hacen los trámites de ISBN y de depósito legal, pero ya está. Y te lo mandan a tu casa con todas las erratas habidas y por haber. Y anda que no da rabia cuando alguien te llama, oye, tu libro tiene una errata. Y a propósito, ahí le he puesto una fe de ratas porque hay una, que la metieron después de que estaba súper corregido. Después de una jamás con correctores profesionales. El editor que se juega su cuarto sus cuartos porque quiere venderlo bien, se asegura de hacer una imagen atractiva, de corregirlo bien y demás, no vende cualquier cosa. No, tampoco es seguro. Sí, es todo un mundo. Sí. Bueno, ¿y creéis de verdad que a vosotras son escritoras que de pronto viene una musa y te inspira ahí la historia y ya te puedes escribir como loco y ya no paras hasta que la terminas? Nunca pasa eso. Pero lo que sí hay son destellos. Destellos. Sí, la primera frase que dice que lo aporta las musas, la primera frase, el destello que... Y corregir y corregir y tres o cuatro reescrituras y dos o tres correcciones y cuando llegan las galeradas, tres galeradas, que terminas harto de leerte lo mismo. Dices, si yo lo que quiero es publicarla ya de una vez porque ya me la sé de memoria. Lleva mucho trabajo hacer una novela. Normalmente unos 2 años suele llevar una novela. La pulsión de escribir y de que te salga todo del tirón me ha ocurrido en una novela corta, una vez, que no está publicada, que la tengo en el cajón como otras dos. Esto que incluso te vas de paseo, coges el móvil porque tienes que seguir escribiendo y dictas en el correo, por ejemplo, en el correo electrónico, y luego vas a casa y lo vuelcas. Lo vuelcas en el Word y te salen dos o tres folios. Eso me ha pasado con una novela. Pero normalmente, la última que se ha publicado, me ha costado muchísimo porque era una tetralogía y tenía muchos hilos pendientes de las anteriores. Y me ha costado horrores. Cuadrarlo todo con lo que ya había contado. Me ha costado muchísimo. O sea que depende, ¿no? Depende de cómo sea el trabajo que tienes entre manos,
y de cómo... Aunque me gusta la idea que vienen los destellos, efectivamente, después. Me gusta la idea de los destellos, más que la de la primera fase, pero luego hace falta mucho trabajo. No es verdad que los musas te inspiran toda la historia y te pones a escribir. Como loco, es verdad que algunas veces sí que la historia te posee. Llega un momento en que estás tan metida en ella que solamente piensas en ella y entonces los personajes cobran vida propia a veces, ¿no? Y ocurre algunas veces de que el personaje, tú lo tienes pensado, su personalidad y tal, y va por su cuenta y te obliga a seguirlo a él. De hecho, una vez hay una anécdota que le dijeron a José Cela, Camilo José Cela. Dice, ¿es verdad de que a usted le ocurre también como a otros escritores que el personaje se revela y va por su cuenta? Y dijo, a mí no, porque si se me revela un personaje le pego un par de hostias y lo dejo en su sitio. Y entonces, como que, o sea, como que yo, ¿no? Y si no la estructura. Y yo creo que es hablado de decir, estos son los personajes, esto va a ocurrir, este es el final, ¿no? Un poco esa estructura. Como que era un misterio, ¿no? Ya como muy... Esa es la sinopsis. Pero a mí lo que me resulta bastante complicado, o sea, lo que yo vi de la complejidad al recibir eso, porque es que escribir cada cosa. Eso, o sea, yo la estructura creo que sí, yo podría hacer una estructura. Pero el poder escribir cada frase, eso es lo que me parece. Los llamados ghostwriter, o también conocidos en España como negros, que son los que te escriben la historia. Yo te la historia y tú me la escribes. De hecho, ahí veréis, hoy cuando termine la novela, no os paréis en el fin, que como las películas a veces continúa. Hay un epílogo que es clave, ¿eh? Como digo, ya os advierto que leer hasta el epílogo, que no es un rollo teórico después. El epílogo tiene que ver con la novela. Y entonces ya me dicen, ¿para cuándo la segunda parte? Entonces, en la segunda parte se me ocurren estas historias de que pudiera, ¿y por qué no el protagonista Darían luego, en vez de ser guionista de televisión, se gana la vida como escribiendo historias para otras personas, como negro? ¿No? Y a partir de ahí he empezado a pensar, a hilar, que todavía no sé por dónde tirará esta segunda parte o segunda novela. Y no te atreves a nada. Psicólogo y conferenciante que ha estado aquí en esta sala llena a rebosar de gente. Sinceramente, no me acuerdo. Es verdad, ¿no os pasa de que una historia, cuando es avanzado, yo no me acuerdo por qué, fue por ciertos derroteros, por qué elegí a Víctor Hugo? No me acuerdo. ¿Por qué elige ropa interior rosa? Un poquito es verdad ahí. Guardarle porque él, ahí es un momento que él piensa como guionista. Entonces, el guionista, a veces de televisión, de series de bajo presupuesto, tiran a los tópicos. El tópico es el personaje. Por ejemplo, personaje redondo, tópico, pirata. ¿Cómo es un pirata? Todo el mundo lo sabe. Con parche en el ojo, con pata de palo y con tal. Menos después de Piratas del Caribe, que ya sabes, pues un poco amanerado, con pluma y esas cosas, ¿no? Entonces tira tópicos. Entonces él cuando piensa, cae en lo que conoce. Cuando piensa como guionista, cae en los tópicos del guión. Pero hay que diferenciar lo que es el pensamiento de él o lo que es el narrador. Resulta estético que elige en la portada, elige a una mujer con un traje rosa, con pelo rojo, y me resulta extraño que pones una serie de colores muy rosáceos. Pero tú sabes que Víctor Hugo era un narcisista. Bueno, ¿Era? gracias. Uh -huh.
La pregunta era por qué. Bueno, una cosa es lo que pone ahí o la portada, pero la portada puede no ser atenerse a la realidad de lo que hay dentro. Y vas a encontrar elementos de los 5 sentidos, porque una buena novela no solamente es acción, sino que tienes que ver qué ves, qué oyes, qué tocas, qué hueles. Y eso está también muy cuidado. Los 5 sentidos los vais a encontrar en cualquier momento dentro de la novela. En 15 días de materia, estuve buscando el libro por teléfono, me llevó con una enorme curiosidad, ¿verdad? Pero investigado el tema de la escaleta y el tema del guión. Y el tema del guión, sí, claro. Cuando alguien escribe, o sea, mi compañero muy bien, te documentas. O sea, por eso no te puedes escribir como loco cuando se te ocurre una idea, sino que buscas documentación. Por ejemplo, mi novela anterior, En decir tu nombre, que también la presentó, colaboró Jabranca, iba sobre el mundo del vino aquí en Toledo. Entonces, por ejemplo, ahí me documenté sobre el mundo del vino porque tienes que utilizar lenguaje relacionado con el vino. Aquí en este caso un guionista tiene que utilizar lenguaje relacionado con el cine y con el guión, claro. Entonces, por ejemplo, vais a ver que aparecen los premios Feroz o aparece términos como relacionados con el cine. Te puedes hablar de picado contra picado en un momento dado, pero no de forma erudita, sino de forma coloquial. Pero es su forma de pensar y de sentir. Cuando haces un personaje, tiene que hablar y pensar y sentir con arreglo al personaje. No se puede salir del tema. Si es una persona que entiende un poco del mundo del vino, no tiene que dar lecciones de vino, pero sí tiene que utilizar cierta terminología, como sommelier, maridaje, varietal, por ponerte un ejemplo. Me lo recomiendo decir tu nombre. Que no sé si quedará algún ejemplar, porque también creo que estaba la editorial, la edición agotada. Lo bonito es escribirla, porque la escaleta, cuando tú siempre te apoyas en la escaleta al escribirla, tú ya sabes lo que va a pasar, vuelves ahí, le puedes cambiar, que era violinista y resulta que va a ser pianista, porque te viene muy bien por otros elementos, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, la escaleta está sufriendo, porque tú estás inventando qué va a pasar a continuación y tiene que encajar las piezas como un puzzle. Digamos, es como un puzzle, tú haces cada una de las piezas y tienen que encajar. Y tienes que hacer anotaciones, y esto lo voy a poner mejor al principio. Pues si pongo esto es desvelo, entonces mejor esto que vaya al final. Entonces sufres porque realmente estás siempre con el miedo de que no te quede bien. Y encima, si trabajas con otros compañeros que le pasas, oye, paso esto, y que te digan, pues mira, me chirría, no me termina de convencer, puede haber otra fórmula, a ver si te ocurre. Que yo también lo he hecho con compañeros, ¿no? Y han cambiado, yo he cambiado en ciertas escenas a partir de ahí. Se sufre cuando se crea la historia. Luego lo otro es escribir, lo que es la parte divertida, que luego también sufre, sobre todo con las correcciones. Las correcciones y las reescrituras. Pero es que al principio, cuando tú te sale de un tirón, normalmente es un bodrio. No tiene muchas veces calidad. Que hay que pensar que la gente que cuando puede escribir se cree que él tiene que salir ya como los grandes escritores. No. Los grandes escritores te escriben el bodrio y lo corrigen y lo mejoran y lo reescriben hasta que sea una novela que les guste a ellos y que sea perfecta. Yo el resultado con esto estoy muy contento, desde luego. No, digo que me parece que esta novela tuya, por lo que has explicado, es muy distinta a lo que has escrito antes. Y has disfrutado más sabiéndote de esa manera o de esos temas, de las temáticas que tú utilizabas, eran más realistas, más, no sé, menos arriesgadas, digamos. Para empezar, Y yo digo, como la persona que te refirió antes, que estoy deseando leerla porque me parece que es muy distinto. Yo he leído toda tu obra y me parece que es muy distinta a lo que he leído. sí, pero para empezar, nada de mi obra es igual a otra. Tú sí que haces una línea más social, más, pero sin embargo las mías no. Yo huyo de los clichés de género. La novela negra. Aparece en la primera página un cadáver, segunda aparece el detective, que normalmente le pega el whisky, y a partir de ahí
Eso son las fórmulas, no. Yo utilizo thriller, pero vais a encontrar muchos tipos de novelas. Vais a encontrar novela gastronómica, vais a encontrar novela musical, vais a encontrar novela amorosa, vais a encontrar fantástica, porque siempre me gustan meter los toques irrealistas, de alguna forma. Eso sí que es un tónico en mí. La música, la banda sonora y los toques no fantásticos en el sentido se le va la olla y tal, sino toques un poco ¿cómo sería? El realismo mágico, pero un realismo mágico no el estilo americano, sino el estilo europeo. Ahora estoy leyendo Solenoide de Curcurescu y es un realismo mágico a la europea abrumador, es impresionante, cosas nunca vistas en la literatura, ¿no? Pues siempre me gusta ese extrañamiento que se llama, ¿no? Algo que no pega pero que encaja muy bien, aunque parezca fantástico, encaja muy bien dentro de la novela y que te hace pensar en la Conferencia de la Muerte, por ejemplo, también. La novela de la Conferencia de la Muerte es un tío de una fundación que organiza una conferencia sobre la muerte e invita a impartirla a la muerte. Entonces hace una campaña para invitar a la muerte a dar una conferencia sobre sí misma. Pero como es un fenómeno y no va a aparecer, y va a aparecer un tío con una guadaña, no se lo cree nadie, prepara un actor para un espectáculo como si fuera verdad. Y entonces utiliza redes sociales y también una trama ahí que no saben, que al final dices, ¿esto es real o no es real? Es lo que me gusta cuando el lector duda. De hecho, esto va a ocurrir. Vais a ver una cosa, no te voy a hacer un spoiler, pero la musa, para la cual hay una serie de encuentros y desencuentros, le hace dudar un montón de veces a él. Pero es que tú, como lector ahora, vas a dudar también. Vas a decir, ¿realmente de qué va? Y yo he oído de todo. ¿Es una musa real de tal de atrás? ¿Realmente es una cantamañana? ¿Qué es? ¿Es una puta? ¿Es una ladrona? ¿Es una musa? Porque está cumpliendo lo que dice, pero... Y le va a hacer dudar a él, pero te va a hacer dudar a ti. Y eso es el mayor logro que tiene la novela. Que no te va a ser indiferente. Como la lees tranquilamente, Siempre tienes ese toque artístico de crear fantasía, como ha dicho antes, realismo mágico también. Se dice que si es algo realista hay que fabularlo. La realidad pura y dura no... Y si es realmente inventado, fabulado, hay que hacerlo realista, hay que hacerlo creíble. Porque hay novelas que son demasiado fantásticas y mira, este no es el que ni Dios. Pues sin embargo, nada es creíble, pero podría ser, o sea, es realista y se mantiene. Es, no sé, entra en los entresijos de la propia historia para que sea coherente. Pues totalmente fantástica y sea coherente, o totalmente realista y ser totalmente incoherente. Eso está así. Ahí está el difícil arte de crear una historia que se sostenga en sí misma. Entonces, por mí está bastante conseguida. Pero bueno, eso lo tienen que decir. Aquí no hay nadie ahora mismo que lo hubiera leído, pero la gente que lo ha leído, vamos, estoy muy contento con el resultado y con lo que me cuentan de ella. De la escaleta en sí. De la novela sí, pues no te sé decir, porque también sabes que la dejas, vuelves, y te puedo decir que llevaba 2 años en el cajón y cuando la fui a mandar al premio 2 días antes cambié el epílogo que hacía al final. De hecho, a los lectores cero, que siempre se utilizan, algunas cosas hacemos los escritores, se le mandan a 2 o 3 personas, normalmente a un escritor y a gente que tampoco entienda demasiado, o sea, el lector normal, porque te den su opinión. Y le he tenido que decir, leerla porque el final ha cambiado. A partir de lo que te dicen puedes cambiar cosas, porque le tomas el pulso a cómo va a llegar al lector. Si es creíble, si no es creíble, si le ha llegado, le ha impactado. Y el resultado que obtengo de quien lo termina es muy bueno, muy bueno. Por lo que estás diciendo, parece que tiene más peso en la novela el qué nos vas a contar, el cómo. Cuando la leas se te va a caer el alma porque tiene más peso el cómo, porque no solamente es lo que cuentas, sino para mí cómo está contado. Ya lo verás. Entonces es un perfecto maridaje entre el qué y el cómo. Yo no puedo hacer una novela que cuente una historia y va esto, acción, 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 acción. Acción, diálogo, no. Sin embargo, tiene que estar metido en calidad literaria, como yo digo.
huye de los tópicos, tiene que utilizar figuras de estas impactantes. Hay humor, vais a encontrar humor. Yo podría contar alguna cosa, pero es bueno que la lees. Me lo han dicho, es que yo cuando la releía para ya las galerías finales me sorprendía porque realmente me reía yo con los toques de humor que había. ¿Qué distingue esta novela con relación a las otras? El humor. No. Pero no has hecho ninguna otra, quizás sí. Sí, pero sí, pero no, a lo mejor no tan claros. La que distingue con relación a otras, a las tuyas, claro, me entiendo perfectamente. Yo creo que el personaje es más humano, duda más y es algo que le puede ocurrir a cualquier persona que escriba. Porque lo que busca es inspiración y busca un nuevo futuro. O sea, escribe series de estas de televisión, de series B, de risa tonta y aspira pues a ser algo, a escribir algo realmente valioso y va buscando la inspiración, que es lo que ocurre, es lo que quiere cada escritor. Y lo veo en mí, lo he visto con vosotros con los que he trabajado como escritores y todos más o menos buscamos esa gran historia que me llene plenamente, ¿no? ¿Qué os ha pasado? Yo leo las vuestras y maravilloso. Pues seguro que habéis disfrutado, sobre todo cuando terminas y dices, jolín, es lo que he creado. Entonces, ese proceso de creación, ¿no? Dios creó al hombre para usarla a contar historias. Pues supone que Dios creó al hombre como creador, a su imagen y semejanza, como creador para crear. Entonces, la creación en estado puro no es contar lo que han contado otros. Que la gente se empieza, yo me gusta escribir y escribir, bueno, esto ya está muy visto. Entonces, hacer algo de forma diferente. ¿Qué pasa? Te pones a ver las series o las películas de televisión americanas y empiezan, un detective que no sé qué, no sé qué del FBI, drogas. Dice, tienes la sensación cuando ves la sinopsis de que ya la has visto. ¿A que sí? Porque se repite. ¿Dónde está la creatividad? ¿Y cuándo es una película que realmente te impacta o una novela? Cuando es algo diferente, original. Entonces, esa búsqueda de la originalidad y que le llegue al personaje hasta el punto de que le haga dudar y que es como es, con sus pros y sus contras, Entonces creo para personajes humanos y una historia, no sé cómo decirlo, a mí me ha gustado bastante. Ese, vamos a ver, ¿habéis leído a alguien de Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala? Os la recomiendo. El personaje de la Niña Mala me parece súper interesantísimo y la relación con el protagonista, el juego de amor y odio, me parece muy, muy bien conseguido. Y en esta aparece algo parecido, una relación de amor y odio. Se mete en la psicología, yo soy psicólogo, aunque no, trato de que el psicólogo no se me meta por medio cuando escribo, trato de tenerlo apartadito y cuando se mete por medio le arreo. Sí me gusta que los personajes sean ricos en personalidad, en psicología, con sus dudas, con sus pros, con sus contras. Y creo que eso está conseguido. Sin tener que andar con un diccionario o sea, fluye la obra, la novela muy bien, para mí, desde mi punto de vista. Yo qué sé, podría haber preparado un texto por leeros, pero puedo coger al azar algo. El tiempo no cura nada, solo aminora los efectos adversos de la vida, que suele dejar un cauce de río seco como cicatriz mal curada. La escenografía de mi casa no había cambiado en una semana, la que empleé en atrincherarme para escribir y conjurar el sufrimiento generado por mi exceso de confianza. La mesa del despacho seguía llena de papeles, más alguna taza de café con pozos resecos en el fondo. Las imágenes de Klaus Maria Brandauer, la película Mephisto la recomiendo, se retaban con dos pósters de película en la pared opuesta, Mar adentro y El Reino, presidían desde encima de una estantería, este último con dedicatoria a los guionistas, Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Tenía que escribir. ¿Pero escribir qué? El maldito guión de una maldita serie llena de malditos familiares que se empeñaban en hacerse la vida imposible y que cada episodio se hiciese más cuesta arriba. Aunque por otro lado,
daba un sentido a mi quehacer y me distraía. Con apoyo de un whisky o de una cerveza de vez en cuando, claro. No deja de ser curioso que estemos hablando de esta novela cuando acaba de empezar el Festival del Cine y la Palabra, que está dedicado monográficamente a los guiones cinematográficos, o sea, a las adaptaciones literarias al mundo del cine. Es un género que hasta ahora se consideraba menor, me refiero al género del guión. Rara vez se han publicado guiones en el ámbito editorial, igual que sin embargo sí se publica teatro, pero que una editorial publique un guión ya es más raro. Sin embargo, bueno, no deja de ser un género interesante. ¿Crees que esta novela podría tener fácil adaptación a ese otro género hermano que es el cine? Dos cosas. Una, yo mismo tardé mucho en presentarla por una serie de acontecimientos personales y quería sacarla. Y cuando me di cuenta que era antes Cibra, dije, he sido imbécil, porque tenía que haber contactado con los de Cibra y haberla presentado dentro del marco. Pero como ellos no están en contacto conmigo, yo no estoy en contacto con ellos, pues vamos cada uno por su lado. Entonces estamos haciendo algo que podría encajar muy bien, pero por descoordinación no lo hemos hecho. Entonces es una pena porque esta novela, donde debería estar, es en el marco de Cibra. Por otro lado, sí, y es más, estoy buscando, de hecho fue por eso por lo que le pasamos la novela a partir de un contacto a la madre del productor de Amenábar, y nos felicitó, dijo que excelente, que le había gustado muchísimo, que escribía muy bien, y dice, lo vamos a pasar a Amenábar. Va a ser difícil porque tiene guionistas muy buenos, algunos de ellos famosos, pero bueno, por intentarlo, entonces está en buenas manos. Si no, seguiré porque creo que se presta muy bien para llevarla al cine, precisamente por ese tono de metaliteratura, que es otro elemento que tiene esta novela. Hay una escena, para que veas de metaliteratura, al final hay una escena en que alguien saca una pistola y le dice, el protagonista, esto no vale. En las novelas, en las películas, si se menciona, si sale una pistola, ha tenido que ser mencionada al principio. Es un principio de la literatura que implantó Chekhov, ¿no? Cuando sale una pistola es porque antes si al principio aparece una pistola es luego para usarla. Y antes no salió ninguna. Y entonces le dice, es que esto no es la ficción, esta es la puta realidad. Ahí hay metaliteratura. El hablar sobre sobre guión es metaliteratura y se da muy bien. Y me gustaría mucho que se llevase al cine. Da pie. ¿Y en adaptación? ¿El propio autor de la novela? Yo sé hacer algo guiones, pero no soy ningún especialista. Yo puedo hacer el borrador del primer guión, pero creo que tenía que ser un guionista, un profesional. O sea, yo entregaría los derechos para que lo hicieran. Lo suyo está que lo escriba un guionista profesional, pero que lo supervise el autor. Lo que me han contado muchas veces es que muchas veces venden los derechos para que te los destrocen. Y cuando el propio autor ve el resultado, no tiene nada que ver con su novela. Y eso da miedo. Si ha tenido éxito, sí, si no, no. Si se va a ganar un gol, a lo mejor, pero si se ha quedado... Sí, yo creo que muchos lo venden por ahí. Ahora, si me ofrecen los derechos y yo hacemos lo que quieras, pues espero no verme en esa tesitura o espero verme en esa tesitura. No lo sé, te lo diré cuando ocurra, si es que ocurre. Pero sí, me gustaría verla en el cine. Ya veréis que es un guionista, piensa en imágenes. Pensar que piensa en imágenes. Que de hecho, por eso aparece lo de los famosos, eso de que lo vais a encontrar cambiado por, bueno, Darian, han cantado bingo. Veo al azar por aquí algunos momentos. Entonces a veces Darian, eleva los ojos hacia arriba. Gafes de trabajar en series, todas parecen actrices. Entonces ese tipo de comentarios quedan muy bien, son como los bocadillos también del cómic que aparecen como un comentario. Y nada más. Nobel de literatura
y tiene también un Oscar al mejor guion adaptado, que fue George Nassau cuando se escribió Pigmalión, que es una obra de teatro que luego se adaptó al cine por primera vez en los años 30, blanco y negro, y luego por segunda vez en los años 60. Y la primera vez mantuvo el título original, Pygmalion, y la segunda vez ya fue My Fair Lady. Que lo único que hicieron fue convertirlo en musical y meter canciones entre medias. Pero la obra estaba muy bien adaptada. Y la adaptación del guión, tanto de la primera vez que se llevó al cine como de la segunda, la hizo él mismo. O sea, que fue el propio autor de la obra literaria quien la convirtió en guión cinematográfico, y precisamente por eso le dieron el Oscar. Oh, no lo sabía, no lo conocía. No hay ningún otro escritor que tenga el Nobel de Literatura y un Oscar al mejor guion adaptado. Pero Curioso. es verdad que es un caso rarísimo, que la mayor parte de las veces los escritores ceden, un guionista profesional hace la adaptación y, como bien dices, en el mejor de los casos supervisa. Y a veces ni eso. Bueno, volviendo a Musa. Sí. Y ya terminamos porque siempre... Volviendo a Musa. Esa magia que tú... que se te escape un poco hacia un lado, hacia ese lado mágico El lado oscuro de la fuerza. Sí, existe ese miedo, porque se trata de que la vas llevando hacia una parte que puede ser un poco fantástica, un poco oscura, y que podía entorpecer la novela. Entonces opté por que la parte que nos hace dudar sentido ponerla justo en el epílogo al final. Sí, porque no quería. Existe, claro, un riesgo de que vas muy bien una novela y de pronto metes ahí de echa a volar como los vampiros y cualquier cosa de estas fantásticas y dices, qué bien que me inventaba la gente joven. Ha hecho no sé qué y ahora parece... Dice, mira, cuidado que la estás cagando. Entonces, tiene que ser realista y lo que pongas fantástico, que sea simplemente que le hagas dudar al lector y que el lector vea lo que él quiere ver. Sí, existe miedo, claro. A veces es un proceso de reflexionar, de probar, de ver qué tal y luego ver a ver qué dicen los lectores cero, si se me ha ido la olla o no. Pero sí hay que tener cuidado, porque eso, cuando tienes la creatividad, pero hay que diferenciar la fantasía. La fantasía es algo que ya existe fuera de este mundo, ¿no? Los ogros existen, los dragones existen y la ciencia ficción es que se han creado de alguna forma a través de la ciencia, por ejemplo. En este caso no, es una novela totalmente realista, le puede pasar a cualquier persona. Yo busco una inspiración y no tiene, me dice, yo te voy a inspirar una historia, págame, y yo te cuento algo y a partir de ahí tú vas haciendo la historia. Yo sé que tú quieres la fama, pues la vas a pagar, empieza dándome dinero y luego ya veremos. Dinero y algo más. Que nos afectó haciendo protagonista o coprotagonista de la obra a una musa y recuperando un poco la cultura clásica y la mitología que tan olvidadas están lamentablemente en la sociedad actual. Entonces, bueno, acordarnos en este caso de Urania, pero bueno, de cualquiera de sus hermanas, pues siempre le agradece. Hay gente que dice, Musa, yo vas un rollo sobre la mitología griega, tal, yo no voy, vaya rollo de novela. Ya veréis que no tiene que ver la época actual y tal. Pues sí que existe de que alguien, eso por lo que se pone a escribir y eso ya lo lleva innato. Tú naces ya. Yo no creo que Alcaraz haya nacido con una raqueta en la mano y sea tan bueno. Y quien dice eso dice cualquier persona. Spielberg, por ejemplo, vimos el otro día una película, la última, sobre cuando comenzaba, ¿no? Pues uno empieza por una afición y la va perfeccionando. Y cuando se atasca va aprendiendo. En la música pasa igual. Tú llegas y nadie sale sabiendo leer. Tiene facilidad de oído que le hace aprender más rápido, más lento, pero nadie sabe leer un pentagrama la primera vez que se lo ponen. Y sabe ejecutarlo.
Necesita mucho trabajo y mucha dedicación, insistencia. El trabajo, como decía, de las musas te tienen que pillar trabajando. Y también hay otra que dice que cualquier tarea creativa es un 1%, ¿cómo se usa? Un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, ¿no? Entonces sí que tenemos el destello, que me ha gustado lo de la idea. Tienes destellos, esa primera fase. A veces ocurre, en un poema te viene una frase preciosa. Dice, bueno, pues ya tengo para iniciar el poema. Pero si la guardo en un cajón, no me sirve de nada. La anoto, pero tengo que trabajar y trabajar y lo hay que quitar y poner. Y no olvidar una cosa, que se escribe con el bolígrafo. En este caso con las teclas. Pero que la tijera también escribe. Que muchas veces cuando lo has terminado hay que empezar a quitar cosas. Porque a veces el exceso de información puede ser un error. Porque no se lo puedes decir. Uno de los errores que comete gente que no está demasiado formada es que te da explicaciones por todo. Y esto lo hizo porque no sé qué tal. No, no hay que decirlo. Deja que el lector lo vea. Y si no lo ve, problema suyo, se lo ha perdido. Pero tienes que dejar las cosas al aire para que sea el lector el que les rellene los huecos que faltan. Tú no puedes andar dándole explicaciones como si fuera tonto. Y más en los tiempos donde es muy fácil coger Google y preguntarle cualquier cosa. Entonces, esos vacíos los tiene que rellenar. Entonces el lector participa y se involucra y forma parte de la novela. Seguro que has disfrutado mucho y ese disfrute es lo único que creo que motiva al escritor. Porque cuando estás creando ese disfrute es el único. Cuando estás guiándote de tu propia musa, de tu propia... que tú te lo has trabajado, evidentemente, en ese disfrute, en ese proceso creativo, porque luego todo lo demás que viene de publicación, de corrección, de pelearte con editores y demás, todo eso que es el 90% y ese 10% de disfrute en la creatividad cuando estás yo, tu propio yo. Pero vamos, el tema que has cogido seguro que has disfrutado muchísimo. Como la ley de Pareto, el 80-20. El 20% de las actividades del producto es el 80%, dedicas el 80% del tiempo y el 80% de las actividades lleva un 20% del tiempo. Eso ocurre, ¿no? Luego aquí otro que para escribir 10 palabras tienes que tirar 10 folios en el proceso creativo. Uh-huh. Es así, que es borrar más que escribir. Exactamente, por eso digo que la tijera también escribe. Entonces, pero tampoco tienes que obsesionarte en que te salga la perfección. Al principio tiras para adelante o te sale una mierda. Sigues para adelante, ya habrá tiempo de corregir. Ahora, ¿ya ha terminado ya? No. Creo que hace mucha gente con faltas, sin no sé qué, sin sentido. Hay que corregir y corregir, lleva mucho trabajo. Y es un trabajo en solitario, por eso estamos en grupos, por eso nos juntamos con gente que hace lo mismo que nosotros, porque estás en tu casa, porque el que va a jugar un partido de fútbol van en grupo. Incluso un partido de tenis tiene otro enfrente. Pero, o los entrenamientos, pero el trabajo es en tu casita, pensando cuando estás por ahí pensando y pensando. Y luego en tu casita tecleando. Y documentándote. Pues digo que hay una cosa muy interesante, que esa soledad de la que hablas quizá no sea tan sola, porque eres el personaje que habla, el personaje que piensa, el que critica, el narrador, que analiza, el escritor, el personaje. Entonces, claro, para mí ponerme a escribir es estar con un montón de gente. Interaccionar con un montón de gente y meterme en la piel, en el pensamiento, en las vivencias, en la ideología. Entonces, ideologías contrapuestas muchas veces. Y es muy divertido, la verdad. Ahí está, con las musas alrededor y no te chive de todo no sé qué, y luego está, bueno, se dan vueltas y no sé qué, oye, esta escena, ya me falta algo, y a ver qué puede ser, hasta que se te ocurre, y de pronto eureka, te das cuenta, ya encontré lo que quería, o sea, voy a hacer no sé qué, y ese día más feliz que una perdiz, ¿no? Pues algo así. Bueno, yo espero con esto haber hecho reflexionar sobre la novela Versos y picado la curiosidad para leerla, porque lo que interesa es que la gente la lea, que la compre no me va a sacar de rico. Con un 10% que te dan, que no encima que te ejemplares, que no... En fin.
Cuando te lo dan. Es que esto va a ser rico. Y pues sí, si te dijera como el que le gusta el fútbol y dije, ve todos los partidos de la liga, se va a seguir a su equipo, al final le cuesta el dinero, no gana, pues te lo pasa igual. Pero el haber creado una historia, las historias que creamos, esa satisfacción, y a mí estamos en muchas satisfacciones, lo sabemos, así que nada, ahora que pensar en lo siguiente. Perdón. Pues no me alarma. Yo voy a puesto una alarma. Como yo soy polímata, era mi profesor de guitarra. Lo cual ya anuncio que la próxima, en decir tu nombre, en la banda sonora era de violonchelo. En esta es de piano. La siguiente puede que sea de guitarra. Pues estoy documentándome. Gracias por venir.